Hola, bienvenidos a La Burrarisca, yo soy la Margator. Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso. Yo no les puedo explicar la emoción que tengo hoy en mi ser, porque por razones que no sé cómo sucedió, nuestro invitado de hoy es una de las personas que más he admirado en mis horas de lectura, que son muchas. Javier Moro, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotras. Gracias. Antes de que nos vayamos con las conversaciones y tus historias tan maravillosas, como te expliqué, nadie puede pasar por aquí sin hacer una pregunta incómoda, que tú también estés dispuesto a contestar. ¿Pero qué estáis, en Argentina o en México? Estamos en México. En México. En la Ciudad de en México. Pues vaya, En pues México, pero nos escuchan en Argentina. no, pero es que en me- el mundo. Millones. Sí. No, es que pensé no, es que tenía una pregunta incómoda para una argentina, pero no para una mexicana. No, la verdad es que me habéis puesto deberes y no he tenido tiempo de atenderlos, los deberes que me habéis puesto. Entonces me pedís una pregunta incómoda, pero ¿qué pregunta puede ser incómoda? Yo no sé lo que puede ser incómodo para vosotros. No tiene que ser algo muy sofisticado, ¿eh? Puedes preguntar algo muy, muy tonto. No. Una pregunta incómoda, pero ¿cómo? No se me ocurre ninguna pregunta incómoda. Me ocurren preguntas a mí me interesa saber quiénes sois, pero no. Ok, Ok. te voy a hacer yo una pregunta incómoda a Eso ti sí, es mucho mejor, házmelas tú. y Oye, a que sí, todas hagamos tu las trabajo, ¿no? demás. ¿Qué libro que haya sido muy famoso, muy renombrado, muy lectura obligada por la Real Academia de las Lecturas Obligadas, hayas empezado a leer y hayas dicho, hijos, qué cosa más fatal, no lo puedo acabar? Y nunca leíste. El Principito. ¡Ay, yo lo amo! ¡Yo amo el Es una También Principito! lo cosita. amo. No Yo puedo, también no, amo el no. Principito. Sí, todo el mundo lo ama, pero yo no. No Es puedo muy más. válido. Llevo toda mi vida estudiando en el liceo francés, tengo el Principito ya metido tanto que me rebosa, me sale. Y te diré que no solo con el Principito ha pasado eso, ¿eh? Con Ulises, tampoco he podido con Ulises. Pero bueno, entonces o uno se acompleja y se queda ahí o lo dice francamente, ¿no? Pero lo acabas de leer o lo avientas y dices, basta, no tengo, o sea, la vida es muy corta Es para que la vida leerlo es muy completo. corta y hay muchos, es lo que dicen en Inglaterra, ¿no? So many books, so little time. Tantos libros por leer y tan poco tiempo en la vida. Totalmente. Yo no he Tienes que leído elegir, Don tienes que Quijote. elegir y eso es duro. Elegir es Yo ya no tengo memoria para, o sea, sé perfecto qué libro es y se me olvidó cómo se llama, pero era un tabique de este tamaño. ¿La El Biblia? no sé qué del Atlas, Atlas Shrugged, de Ayn Rand. Exactamente. Que mi hermana me decía, es que esto es una joya, y mi cuñado, es que qué barbaridad, y mi mamá, y yo leía esto y decía, ¿y a qué hora se va a poner bueno? Porque llevo 2500 páginas, y esto es una pesadilla. Hasta que dije, basta, se acabó y lo mandé a volar. yo si no me enganchan las 30 primeras páginas, voy a otro. Sí, Por yo lo me mismo tardé. siempre, por lo que os decía antes, ¿no? Porque es que hay poco tiempo. Hay ¿Y, mucho por leer. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Tu libro favorito de la No vida? tengo libros favoritos, depende. El mío favorito a los 15 años no es el mismo que a los 25, que a los 35 o que ahora. Hoy, Hoy un libro favorito, un libro que me haya gustado mucho, pues sí, ¿qué he leído que me ha gustado mucho últimamente? Es que me estáis haciendo trabajar mi memoria y eso es lo que tengo fatal. Pero yo leo constantemente, no sé qué te puedo... Una última, ¿cómo se llamaba ese libro? Es que además leo en inglés y leo en francés también. Y, y de los últimos que haya leído que me haya gustado mucho, No importa, Javier. ¿Tienes mala memoria? Esa es la pregunta. no, acabo de leer los dos libros de mi amiga Laurence Debré sobre el rey de España, que están bien, me han entretenido, están muy bien escritos. He releído García Márquez, como siempre. Estoy leyendo mucho sobre mi tema sobre el que estoy escribiendo, por eso no puedo hablar. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que tampoco leo mucho por placer.
porque tengo que leer tanto para escribir, que leer por placer es como un lujo, que solo puedo hacer entre libro y libro. Yo le quiero decir a la gente que nos oye que ayer la Margator nos dio una breve biografía de cómo empezaste. Y para los primeros libros que yo leí cuando era adolescente, uno de ellos que me quedó marcado el resto de mi vida es Art de París. Y No, ese es de mi tío Dominique. sí, pero me acabo de enterar que tú empezaste haciendo todo el research para los libros que escribía Dominique Lapierre, que es tu tío. Sí. Y se me hizo fenomenal. Sí, Dominique es mi tío, además es un tío muy próximo. Dominique, el primer trabajo que me encargó, yo tenía 9 años, y él venía a España a hacer un libro precioso sobre España que se llamaba O llevarás luto por mí, que por cierto es muy bonito, yo lo recomiendo siempre. Me encanta. La historia del cordobés y la España de la posguerra. Yo creo que es uno de los libros, francamente, no es porque sea de mi tío, pero más bonitos que se haya escrito sobre España. Y él vino a hacer la investigación a Madrid y se enteró de que yo era compañero de pupitre de un señor que se llamaba Luis Miguel González Bosé. Y me dijo, oye, pregúntale a tu amigo, dile que yo quiero entrevistar a su papá, que lo necesito entrevistar para mi libro. Mi amigo era Miguel Bosé, claro. Fuimos compañeros de clase en el Liceo Francés de Madrid. Yo le dije a Miguel, oye, que mi tío quiere conocer a tu padre. Vamos a intentar organizar el encuentro. Y en efecto, Miguel se lo dijo a Luis Miguel Dominguín y se reunieron. Eso fue la primera colaboración con mi tío. Luego hubo muchas. Luego, cuando escribió El Quinto Jinete, me mandó a Libia y a Egipto 2 meses para investigar toda la parte que ellos no podían investigar, porque al haber escrito O Jerusalén, el régimen de Gaddafi les tildaba de prosionistas. Entonces no les daban visado. Entonces me mandó a mí, que acababa de terminar la carrera de antropología, con ese disfraz, digamos, para investigar lo que había sido la infancia de un beduino, la vida de Gaddafi. De hecho, me quedé en la tribu de los Gedatfa, que era la familia ampliada de Gaddafi, ¿no? Para poder reconstruir lo que había sido su infancia, su juventud, los paisajes, cuando él iba de la tienda donde vivía al ministerio donde trabajaba por la mañana, qué es lo que veía, cómo era Trípoli, cómo era todo esto. Y trabajando con él y con Larry Collins, pues aprendí mucho, claro, se me quedó mucho del estilo de ellos y de la manera de trabajar de ellos, que era manejar ingentes cantidades de documentación sin volverse loco, porque de eso se trata. Hacer este libro, es procurar no volverse loco. Yo llegué a ti precisamente porque mi mamá me dio desde muy chica todos los libros de Dominique Lapierre y Larry Collins. Y me volví ultra fan hasta que leí Era medianoche en Bhopal, que tienes ahí atrás de ti, que coescribiste con él. O sea, ¿qué pasa un día? Tú dices, yo también, o sea, porque una cosa es hacer investigación y una es saber contar un cuento. Sí, Tú, ¿verdad? me queda clarísimo que sabes hacer investigación, pero ¿en qué momento te diste cuenta que también eras un gran contador de cuentos? Bueno, a ver, yo nunca me he pensado grande nada, pero yo lo que he intentado siempre es hacer lo que he podido. Y siempre, a ver, a mí siempre se me ha dado, he tenido siempre facilidad para escribir, pero he tardado tiempo en saber que iba a ser escritor. Un escritor se hace contigo. Yo publiqué mi primer libro a los 35 años, ¿no? Cuando ya hay escritores que a los 35 años ya han acabado casi su carrera. Entonces yo empecé tarde. Pero es verdad que una cosa es documentarse bien y otra cosa es saber contar una historia. Pues yo no sé por qué sé contar una historia, la verdad es que no lo sé. Porque tampoco soy un contador de historias orales buenísimo. Yo a mis niños, cuando eran pequeños, que les tenía que contar un cuento por la noche en la cama, era prácticamente siempre el mismo cuento y a veces cambiaba solo el nombre de algún protagonista o algo, pero no se me ocurrían muchas cosas tampoco. Yo creo que eso viene primero de leer, y me lo he preguntado a veces, pero no tengo la respuesta. Porque yo entiendo que si tu papá es un artesano, te enseña a esa artesanía a esculpir, como en Marruecos se ve, o como en México seguro también, o en la India, esos artesanos que esculpen la piedra y que hacen maravillas de templos con unos bajorrelieves formidables. El hijo aprende a hacer lo mismo, el nieto hace lo mismo y son generaciones haciendo lo mismo. Claro, en la escritura, ¿cómo se transmite eso? Porque es tan personal
Aquí no estás, en la escritura no estás lidiando con algo concreto, como es una piedra, como es un bajorrelieve, como es una escultura, como podría ser vasijas de cobre. No, estás lidiando con una cosa que es artística, que es que no tiene la definición de lo que está bien y lo que está mal, también puede ser muy subjetiva, ¿no? ¿Por qué se transmite eso? Y sin embargo, hay familias de escritores, y la mía lo es. Porque no solo Dominique, su hija, mi prima Alexandra, es una gran autora francesa. El tío de Dominique, mi tío abuelo, Paul Andreotta, fue guionista de cine, escritor de novela negra y guionista de televisión. Mi abuela publicó libros también. O sea, es como que va en la familia, ¿no? Y yo no sé cómo se hereda eso, porque lo único que hemos hecho es ver a Dominique triunfar, que eso ya anima mucho, porque la imagen de un escritor que lo pasa mal no te da ganas de ser escritor, pero la imagen de un escritor que vive como Dios, que cuando vas a su finca de Saint-Tropez, cenas con Roger Vadim, con Brigitte Bardot, con la gente que él invitaba constantemente a comer o a cenar, pues eso de alguna manera te deslumbra cuando eres pequeño, ¿no? Entonces no sé por qué, pero tanto mi prima como yo hemos salido escritores y mi prima también sabe contar historias, y yo también, y nunca Dominique nos ha enseñado a contar una historia. Sí hemos hablado de eso, sí hemos hablado de lo que son buenas historias, sí hemos discutido mucho, siempre nos hemos machacado lo que hemos escrito los unos y los otros, pero con el fin de hacerlo mejor y sin piedad, también te diré. Esto es largo, esto es pesadez, este personaje, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué esta historia que tú dices que es tan interesante? ¿A quién le va a interesar de verdad? O sea, esas preguntas muy básicas, ¿no? Yo siempre me he criado un poco en esa cosa. Yo recuerdo a Dominique y Larry hablar siempre, that's a good story, decían, ¿no? Por fin hemos dado una buena historia, esto es una buena historia. ¿Qué es una buena historia? Bueno, pues no sé. Yo creo que eso también, no sé, tiene que ver con la genética, ¿no? Con cada uno como es, ¿no? Y la sensibilidad que tiene. ¿Cómo, Me gustaba escuchar historias siempre. ¿Cómo has escogido tus historias? Porque tus libros, a ver, por si alguien no tiene todavía el placer de haber leído a Javier Moro ha escrito varios libros ya de temas totalmente distintos, o sea, desde Pasión India, que habla de un romance entre un marajá y una princesa española, el sari rojo, que también, eso es por la misma zona, pero también tienes a Flor de Piel, que habla de las vacunas, y también tienes a Prueba de Fuego, que habla de arquitectura. O sea, no es que tengas un tema. ¿Cuándo un tema dices, esto es una buena historia? O sea, ¿cómo Mira, no buscas lo una sé. buena historia? ¿O te Te voy encuentran a ti? estás haciendo la entrevista más frustrante de tu vida, porque tampoco tengo una respuesta clara a eso, ¿no? Es verdad que el otro día alguien que me presentó, que es un director de una revista cultural, dijo que lo que hacía era bastante excéntrico. Es verdad, yo nunca he hecho historias sobre la realidad española, digamos, actual o pasada, desde un punto de vista puramente español, ¿no? Porque no es como yo veo tampoco el mundo, ¿no? Pero no sé por qué escojo mis temas. Además, los escojo de maneras muy distintas. A veces es porque un amigo me pone sobre la pista una buena historia y me dice, yo creo que tú, esta historia le podrías sacar todo el jugo que tiene. Otras veces es porque mi editora me dice, oye, yo creo que este personaje a ti te podrá interesar. Fue el caso de Rafael Guastavino y A Prueba de Fuego, que fue un consejo de mi editora. Otras veces porque lees una entrevista en un periódico, lees un artículo y dices, coño, esto no es esto es más que esto es un libro, que fue el caso de las montañas de Buda. Yo estaba en la India y leí la entrevista a esta mujer que acababa de cruzar el Himalaya para huir de las torturas chinas, de los chinos, y me dije esto, aquí hay un libro, ¿no? El asunto es que entre libro y libro estás como, es un poco como el amor. Tú necesitas enamorarte de una historia, pero a veces el amor no sabes por qué te enamoras de esa persona y no de otra. No te enamoras de la más guapa, al contrario, pero no se sabe muy bien qué hay, pero tiene que haber esa especie de flechazo con la historia. Si no, es muy difícil. En ese tipo de literatura que yo hago, que es literatura de reconstrucción histórica, es muy difícil mantenerse 3 o 4 años si no te cae bien esa historia, si no te caen bien esos personajes, o por lo menos los admiras de alguna manera. Y siempre hay ese elemento. Y yo noto que cuando termino de escribir un libro, estás muy contento porque has terminado, digamos, de cruzar ese Everest, ¿no?
esa montaña de documentación, esa especie de desafío que te has impuesto a ti mismo, que te ha hecho sufrir un montón, que te ha hecho pasarlo mal porque llega siempre un momento donde no sabes cómo seguir adelante, pero que has sobrepasado todos los obstáculos, has llegado al final y dices, uff, qué bien, qué liberación. Y tú mandas el manuscrito, se lo mandas al editor y en efecto estás liberado, pero esa liberación te dura 10 días. Porque hay que volver a empezar. No es que haya que volver a empezar, es que empiezas a sentir nostalgia por esos personajes que han poblado tu cabeza durante 3 años. Ya no estás con ellos, ya no estás con Sonia Gandhi, ya no estás acostándote por la cama pensando en cómo olerá el cuello de Sonia Gandhi, cómo olía a los 16 años esa chica tan mona cuando Rajiv le daba besitos en el cuello, ¿no? Que es lo que uno piensa para poder escribir esa escena. Ya no estás, ya no estás viviendo esa doble vida que has vivido durante 3 años, que a la par que el lector vive una doble vida cuando lee una buena novela y no quiere que se acabe. Imagínate el escritor que está 3 años. Un lector, al fin y al cabo, un libro se lee en 15, 20 horas. Pero es que un libro se escribe en 2 o 3 o 4 años. Imagínate, estás 3 años escribiendo un libro, 3 años obsesionado con esa gente, 3 años tu cabeza poblada por ese mundo y de repente ese mundo no está. Entonces te crea un vacío y una sensación de una desazón muy grande. Y ahí hay un intervalo hasta que es cuando sacas las antenas y estás a la búsqueda de una historia. Estás mirando a derecha, a izquierda, preguntando, leyendo, pero ya, digamos, con esa meta en la cabeza, en la mente, ¿no? Y ahí ya es ese momento en que estás, digamos, listo para el amor. Es como cuando acabas una relación sentimental, antes de empezar otra, pues estás en ese momento como dispuesto, disponible, a ver qué es lo que te engancha. Pues es lo mismo para el amor que para la escritura. Ya ahí necesito enamorarme de otra historia. Ahora, Javier, el mundo ha vivido, la humanidad ha vivido varias revoluciones previo a la digital. La condición humana, ¿no? Pues, y la historia cambia radicalmente cuando vienen las revoluciones. Y tú que has sido, bueno, pues eres un historiador, eres un investigador, etcétera. A la clásica pregunta que del pasado podemos entender el presente y quizá visualizar el futuro. ¿Tú qué ves? ¿Cómo vives esta revolución digital? Es una revolución absoluta. Y en la condición humana, ¿qué dirías? No, yo lo que me da la impresión es que mi trabajo de escritor es un trabajo del siglo XIX. Esta semana invité a cenar un señor argentino, por cierto, que ha tenido una sociedad unicornio. ¿Sabes lo que son las sociedades unicornio? Es una sociedad, un startup que se vende por más de $1.000 millones. Sí, Ese señor acababa de vender. Ese señor vive en el siglo XXI, totalmente. Y nos hizo a mi mujer y a mí en casa, que cenó, nos hizo un panorama de cómo iba a cambiar nuestra vida. Iba a cambiar, como lo está cambiando, completamente, totalmente y absolutamente. Esta revolución digital va a transformar completamente nuestra manera de vivir y ya lo está haciendo, de hecho, y solo va a seguir haciéndolo, ¿no? Y cuando acabó la cena me daba la impresión de que ese señor estaba en su siglo y yo estaba 2 siglos atrasado, porque yo al día siguiente tenía que ponerme a escribir línea a línea, como un obrero de la construcción que pone un ladrillo detrás de otro hasta hacer un muro y luego después del muro hacer la casa y tal y cual, pero como muy manual, como muy artesano, muy poco digital es lo mío. Y esa es la situación, esa es la sensación que me dio. Y esta revolución digital es absolutamente enorme. Hubo la industrial y ahora la digital. Y es muy difícil predecir cómo vamos a acabar del todo, pero ya se puede ver ciertas tendencias, ¿cierto? O sea, se acaba el trabajo. Eso es una cosa grave también. Gran parte del trabajo se acaba. ¿Y eso, las sociedades están preparadas para eso? Pues no, todavía no. Para asimilar la cantidad de tiempo libre y de tiempo de ocio que van a tener generaciones que van a ser mucho más longevas, además. ¿Hay dinero para mantener a toda esta gente? Pues no. O sea, los planteamientos son enormes, los desafíos son grandes. Ahora, yo también creo, porque soy un optimista, yo creo en la capacidad del ser humano de sobrellevar todo, ¿no? Y de salir de... Yo no creo,
yo no soy un pesimista. Yo cuando la gente dice, uy, los tiempos que estamos viviendo, qué horror, qué mal, la guerra, no sé qué, la pandemia, pero por favor, ¿qué dicen? Si ha habido pandemias horrorosas que han acabado con toda la población. Si ha habido guerras devastadoras. Si ha habido, vamos, yo fui al dentista antes de ayer y menos mal que he ido al dentista en el 2022 y no en 1822. Me hubiera hecho un daño horroroso. Es decir, que es que la gente no piensa muchas veces, se queja porque hay que quejarse, porque los medios de comunicación se quejan, porque vende quejarse. Pero no hay que cambiar el foco, ¿no? Y esta revolución digital es verdad que va a transformar mucho nuestras vidas, pero también va a abrir muchísimas oportunidades. A mucha gente. Este señor que vino a cenar, mira, era el ejemplo mismo de lo que puede hacer la revolución digital con un argentino, que se dice pronto. No es perfecto. Yo tengo una pregunta, ahorita que hiciste la comparación de lo que escribes con el amor, de que tienes que estar enamorado de tus personajes, enamorado de la historia. Hay muchas veces que uno se enamora de la persona de la situación más complicada. Sí. ¿Buscas historias complicadas particularmente? ¿Historias No. difíciles de contar? ¿Historias más difíciles de hacer la investigación? ¿O cómo escoges tú una No, historia? yo busco que una historia no se parezca a otra que haya escrito. Porque para mí cada libro me lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y no quiero repetirme. Pero no es que quiera repetirme porque no quiera repetir una fórmula que ha funcionado, no. Es que no quiero repetirme porque me aburro. Yo lo bueno de esto es que quiero elegir una historia que haya una parte grande de esta historia que yo no haya tocado todavía, que sea territorio virgen para mí, que pueda explorar. Y entonces me voy por una dirección y me voy por otra. Y por eso parece que es muy ecléctico, es verdad. Pero es que no quiero repetirme. ¿Cuántas veces me han preguntado, me han pedido los editores que haga un segundo Pasión India? Pues no, ya hice Pasión India. Historia de pobre chica que acaba en los brazos de un rico potentado, ya está, ya he hecho eso y me funcionó muy bien. Pero no voy a hacer más. Quiero explorar otras cosas. Me gustó mucho meterme en La prueba de fuego porque era, por fin, el poder contar, además en primera persona, la historia de amor de un padre y un hijo. Y eso me apetecía contarlo. O sea, cada libro es una nueva aventura, pero cada aventura que es vital, quiero que me aporte a mí algo. Creo que es algo nuevo. Pero Yo voy a estar 3 años con eso, no quiero... quiero explorar nuevas vías, ¿dónde puedo llegar? Es cómo voy a contar esto, yo no lo sé cómo va a salir. Cada libro es un salto al vacío, yo no sé si esto va a gustar. Yo no sé si al público le va a gustar la historia de Conchita Montenegro, no lo sabes. Si lo supiera, todo el mundo sería escritor o director de cine. Hay siempre un imponderable aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es algo que a ti de verdad te toque la fibra. De alguna manera, tienes algo que te conmueva para tú poder transmitir esa emoción. Si no, yo creo que no es imposible hacerlo. Y sin embargo, o sea, totalmente, cada libro tuyo es un viaje distinto y eso uno ya lo sabe cuando va y lo compra, pero sí hay un común denominador, que es precisamente la capacidad que tienes, y ese es el gran talento, porque pues finalmente investigación es más fácil, y lo digo entre mil comillas, pero es más fácil investigar que tener la capacidad de que esto que te pasa a ti, que cuando acabas tu libro y lo sueltas a la venta lo extrañas, nos pasa a nosotros que lo leemos y que te vas chiquiteando las últimas páginas. A mí me pasa eso en todos tus libros, que digo, no, por favor, no me lo quiero acabar, voy a leer o sea, me lo trago, el 95% es, no puedo parar, y al final tengo que parar y leer un poquito cada día porque no quiero que se acabe de ahí. Este último de A prueba de fuego es precisamente esto, lo que tú dices, la historia de amor entre un padre y un hijo. Me tocó hasta lo más profundo de mi ser porque mi papá acaba de morir y me pareció una manera preciosa de plasmar la relevancia que tiene en la vida una presencia paterna como la de tu... Claro, a mí me decidí a escribir ese libro cuando descubrí esa historia de amor entre un padre y un hijo. Y además yo, que trabajé con mi tío Dominique, mira, en este libro, yo sé lo que es trabajar con un pariente cercano que es autoritario, que tiene otra edad y que, digamos, te está haciendo el favor de invitarte al barco. Claro. Y tú estás ahí en posición, digamos, de segundón, pero haciéndolo con él, ¿no?
Yo eso me tocaba a mí, me llegaba, porque lo había experimentado con Dominique. Yo podía imaginarme cómo un Rafaelito Guastavino podía trabajar con su padre, arquitecto, Ujú, ujú. en una situación de desigualdad, pero al mismo tiempo con mucho afecto. A mí todo eso, claro, las historias te tienen que reverberar de alguna manera dentro de ti, ¿no? Claro. Para poder meterte en ellas. ¿Te Hay algo que pasa, tiene... te pasa que por más que leas, nosotras tres escribimos columnas, Sí. o sea, pero sabemos un poco del proceso de escribir. ¿Te pasa que cuando nunca está perfecto? O sea, que incluso cuando ya lo Nunca, entregaste, ya está impreso, ya lo vuelves a leer y dices que nunca. No, yo aquí nunca no lo iba vuelvo a esto, leer. iba esto, Una vez que está editado, jamás lo vuelvo a leer. porque nunca Porque es además me llevo unos suficiente, chats, ¿no? no, porque es que inmediatamente corregiría lo que estoy leyendo. Exacto. Quitaría O una sea, que palabra eso nos aquí, pasa a todos, aunque pondría no esto. seamos Javier Moro. Sí, pero es que escribir columnas es muy difícil. Sí. Escribir corto y claro es lo muchísimo más difícil que escribir largo y complicado. Es lo más difícil del mundo, escribir una buena columna. Escribir corto es difícil. Sí, Sintetizar yo es no sé difícil. hacer eso. Sí. Javier, qué le has enseñado tú a Dominique? Yo, pobre, no creo que ella le haya enseñado mucho. Él me ha enseñado más que yo a él, Pues seguramente. seguramente, pero ¿qué le has enseñado tú? O sea, luego Eso habría que el preguntárselo a maestro él, en aprende todo del caso. alumno también. Pero no puede contestar porque él está en una situación física muy tremenda. Él perdió la conciencia de sí mismo cuando se cayó hace 10 años. Tuvo un problema cerebral gordo y no lo ha recuperado. Entonces está un poco como una lechuga. Quiero decir que no me reconoce, ni sabe ya quién es él. Yo creo que está feliz porque se le ve apacible, pero sin conciencia de sí mismo. Entonces ya no es él, ya no hay posibilidad de intercambiar nada, ya es tarde para esa pregunta, ¿no? Para hacérsela a él, esa pregunta. Pero yo creo que a Dominique le aporté pues, una juventud que cuando él ya empezaba a dejar de ser tan joven y él veía que tenía una fuerza en ese momento yo que en él declinaba, algo por ahí debió de ser el tema, ¿no? Pero él siempre fue muy generoso conmigo y con su hija y con nosotros, con la familia. Él siempre quiso transmitirnos lo que él sabía, por si lo podíamos utilizar bien. Y yo creo que en eso espero haber estado a la altura de lo que él me enseñó. Tampoco me lo enseñó de una manera didáctica. Él lo que me hizo fue eso, contratarme cuando yo era joven para hacer la investigación y me decía cómo querían y cómo yo veía cómo ellos organizaban todo este material, ¿no? Y lo que sí me hizo siempre fue incluirme en las cenas, en los viajes, en los momentos de su vida importantes. Ahí estábamos nosotros, la familia y yo. Bueno, pues... Y luego yo creo que él estuvo muy contento de mi éxito, pero también es verdad, y por eso lo he puesto en Rafaelito Guastavino, que él sentía una cierta rivalidad en ese momento. Como que sí, que le gustaba, pero que había algo que le irritaba, ¿sabes? Porque ya pasaba de ser Claro, estar por debajo a tal. A es que ser, el ego es el ego, ¿no? claro, el ego es el ego y él tenía un ego muy fuerte, pero las cualidades que él tenía de generosidad, y eso lo probó con la ONG que fundó en la India, y con la manera en que trataba a la gente alrededor suyo, ¿no? Eso era fabuloso. Dominique era un gran señor. Y fíjate, hablo en pasado de él porque aunque esté vivo, ya no es lo mismo. Pues sí. Ya sé que igual que los hijos, o sea, uno quiere a todos sus hijos, pero tiene afinidades particulares, por no decir favoritos. De Hombre, tus libros, ¿cuál sería, o sea, cuál le tienes un cariño particular que dices yo tengo mucho cariño a Era Medianoche en Bhopal, porque pienso que es un buen libro, pienso que era un tema muy difícil de escribir y que salimos bastante bien del challenge, y sobre todo porque fue un libro que escribí con Dominique además, y es el libro que me enseñó a conocer la India, porque me quedé 7 meses en una ciudad de provincias, en Bhopal, entrevistando a todas las capas de la sociedad india, y ahí es cuando conocí de verdad el mundo de la India. Ahí es cuando me enamoré de la India, aunque allá había ido muchas veces, ya me había deslumbrado muchos aspectos de la sociedad india, ya había descubierto historias formidables, ya me inspiraba. Cuando hice el libro de Bhopal, conocí de verdad la India. Y eso es algo que me aportó ese libro, ¿no? Y tengo especial cariño pues, porque es el libro que no hice solo también, es el único que hice con Dominique.
pero luego los otros están ligados a partes de mi vida y todas esas partes de mi vida, pues he conocido gente, me he metido he hecho viajes interesantísimos, me he metido en otras sociedades y de todos tengo recuerdos buenísimos. No puedo decir de esto es mejor recuerdo que el otro, ¿no? De Christophe Wu, el personaje del pie de Jaipur, además sigo la amistad y digo que cada libro por lo menos me trae un amigo nuevo. Es verdad, es un amigo que luego me dura toda la vida, ¿no? Entonces cada libro está vinculado a una parte de mi vida y no hay una que pueda decir que ha sido desdeñable o peor que la otra, ¿no? ¿Qué disfrutas más, la investigada o la armada del libro? O sea, La investigada. ¿sí? Sí, porque la investigada hablo con la gente, sueño el libro, lo preparo en la mente, voy descubriendo, hay esa cosa de descubrir. Es más, digamos, es más divertido. Y luego no estás tan solo, es que lo otro es una soledad espartana. Lo otro es tac, 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 todos los días con un horario y hasta que no salga, no salga. Y estás enfrentado a ti mismo. Ahí sí que no hay escapatoria. Lo otro es duro. Lo que pasa es que dentro del otro también hay momentos buenos y momentos peores. Pero es mucho más duro que la investigada. Javier, sabemos que te tienes que desconectar porque tienes muchísimas cosas que hacer, pero quiero hacer una pregunta. Dentro de este programa hablamos mucho de la ondita, de esa gente que tiene como esta capacidad de, no sé si es un mexicanismo muy fuerte, pero esa cosa que no se puede explicar, que los hace atractivos o atractivas. Dinos algo de todos tus personajes, de los personajes sobre los que has escrito, principales o secundarios. ¿Quién es el personaje sobre el que has escrito que más ondita tiene? ¿Pero ondita te refieres a algo sexy o algo...? Algo... Porque muchos tienen ondita, o sea, o sea excepto Sonia Gandhi, que era muy antipática, pero ondita tiene Rafael Guastavino, tiene ondita. Toda, sí. Ondita tiene Gaviotica. Yo no sé si en México ha salido esa serie colombiana, en España están todos locos por esa serie, ¿no? Esta Gaviota, que es la protagonista de la serie. Esta es una señora con ondita, como decís, yo creo. Luego de mis personajes, Anita Delgado tenía ondita, y el Marajá de Capurtala también. Estos tenían ondaza, vamos. Ondota. Conchita Montenegro también podrías decir que tenía ondita. Isabel Zendal, bueno, era muy seria, pero también podría ser. Sí, hay personajes que tienen un encanto especial, ¿no? Exacto. Bueno. Lo que pasa es que a veces el personaje más interesante no es el que más encanto tenga, ¿no? Es el que más contradicciones tenga dentro de su... Bueno, el poder escribir sobre personajes que no sean unidimensionales tiene muchísimo ondita. El poder transmitir en el papel esta complejidad que tenemos los seres humanos en la vida real y poderla plasmar en papel, eso tiene mucha ondita. Sí, un personaje que reacciona al revés de lo que uno pensaba siempre que haría. Es que es verdad, es que es así mismo. Es que la complejidad del ser humano, las contradicciones son es eso lo que nos hace humanos. La perfección no es humana. Por eso es tan difícil escribir sobre los santos, siempre lo digo, ¿no? Imposible hacer la historia de un santo. ¿Qué vas a contar de un santo si es un santo? ¿Qué es lo único, y qué es lo, para irnos ya, qué es lo único que no cambia de la condición humana? No ha cambiado nada desde hace 30.000 años. Nada. Ajá, pero la base, por más distintas las culturas, por más distintas las historias. No ha cambiado nada y por más distintas que seamos, el hombre es igual en todas partes, hasta los chinos se parecen a nosotros, aunque no nos parezca que son de otro planeta, de otra galaxia. Los celos, el amor, la constancia, las ganas de salir adelante, todo eso es universal y siempre ha estado allí y siempre estará. El mal también, ha habido asesinos siempre. El poder, la sed de poder, todo esto no ha cambiado. Sí, lo que cambia es el envoltorio, pero lo que hay dentro, eso sigue igual. La imperfección como la base de la condición humana, ¿no? O sea... Sí, es ingenuo pensar que somos de una pieza, ¿no? Todo el mundo tiene su lado oscuro y todo el mundo tiene un lado, todo el mundo tiene contradicciones. Es ahí donde es interesante
¿Os acordáis del personaje de Los Soprano? Era formidable. Engañaba a su mujer, mataba a sus rivales, pero era un padrazo. Adoraba a sus hijos. Hubiera hecho lo que fuese por sus hijos, pero traicionaría a su amigo más cercano. El doctor Balmis, el personaje de A Flor de Piel, que quería salvar el mundo y monta esta expedición fabulosa para salvar el mundo, pero abandona a su hijo. Es ahí donde el ser humano es interesante. No en las certezas. En las contradicciones. Oye, Javier, qué honor poder contar contigo, aunque sea un ratito de tu vida. Yo en lo particular me siento muy honrada y te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Javier. Chao, hasta otro día. Chao.